En Guanajuato, donde las calles suben y bajan como serpientes de piedra y las casas aferran a los cerros como si temieran caer al abismo, el otoño de 1867 trajo consigo algo más que las primeras lluvias. Trajo a Valeria Montes de regreso a la ciudad donde había nacido, pero también trajo la oscuridad que la seguía como una segunda sombra. El día que llegó, el cielo estaba de color de plomo fundido y el aire olía a tierra mojada y algo más, algo metálico, como sangre vieja o plata oxidada. Valeria había partido 3 años atrás, apenas una muchacha de 17 años, los ojos brillantes de esperanza, el baúl lleno de vestidos y sueños, rumbo a la Ciudad de México donde su tío, un comerciante próspero, le había prometido introducirla en la sociedad, conseguirle un matrimonio ventajoso. Ahora regresaba sola, a los 20 años, vestida completamente de negro, el rostro cubierto por un velo tan espeso que apenas se distinguían sus facciones. No traía equipaje, solo un baúl pequeño y una caja de madera que no permitía que nadie más tocara. Si estás escuchando desde cualquier rincón de México o Latinoamérica, suscríbete y déjanos tu estado en los comentarios. Estas historias son nuestro patrimonio. Su familia, los Montes, eran dueños de una de las minas de plata más antiguas de Guanajuato, la Valenciana Chica, que durante generaciones había mantenido su fortuna. Don Sebastián Montes, su padre, la recibió en estación de ferrocarril con expresión indescifrable. Su madre, doña Carlota, no acudió. Más tarde se sabría que no había podido, que al recibir el telegrama anunciando el regreso de su hija, había sufrido un desmayo del que tardó 2 días en recuperarse. Nadie sabía exactamente qué había sucedido en la capital. Las cartas que Valeria enviaba durante el primer año fueron alegres, llenas de descripciones de bailes, teatros, paseos por la Alameda. Luego, las cartas comenzaron a espaciarse. Después cesaron por completo. Cuando don Sebastián escribió a su cuñado preguntando por su hija, la respuesta fue críptica. Valeria está bien, pero ha decidido retirarse de la vida social. Ha tenido una desilusión amorosa. Necesita tiempo. Pero los rumores que llegaron con los comerciantes que viajaban entre México y Guanajuato contaban otra historia. Hablaban de un escándalo, de un compromiso roto en circunstancias misteriosas, de un pretendiente que había muerto en circunstancias extrañas, de Valeria encontrada en el estudio del joven pintando en plena noche, cubierta de sangre que no era suya. La Casa de los Montes estaba en el centro de Guanajuato, una mansión colonial de 3 pisos con balcones de hierro forjado y un patio interior donde crecía un naranjo centenario. Valeria subió a su antigua habitación, la misma que había ocupado durante su infancia y adolescencia, y no volvió a salir durante semanas. Los sirvientes que le llevaban la comida regresaban con las bandejas intactas. Decían que la señorita no comía. Solo bebía agua y ocasionalmente mordisqueaba un pedazo de pan. Decían que pasaba las noches en vela, caminando de un lado a otro de su habitación, y que a veces se la escuchaba hablar. Pero no estaba sola. Hablaba como si sostuviera una conversación con alguien, pero cuando los sirvientes presionaban el oído contra la puerta, solo escuchaban su voz. Nunca una respuesta. Solo silencio y luego, de nuevo, Valeria hablando, a veces en tono suplicante, a veces en tono de reproche. Doña Carlota intentó hablar con su hija en múltiples ocasiones. Golpeaba la puerta, rogaba que la dejara entrar. Valeria respondía siempre lo mismo. Estoy bien, madre. Solo necesito estar sola. Pronto estaré mejor. Pero su voz, filtrada a través de la madera maciza de la puerta, sonaba hueca, como si viniera de muy lejos o de muy adentro. El padre Ezequiel Vargas, el párroco de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, fue convocado. Era un hombre de 50 años, educado en Roma, que había visto suficientes almas atormentadas como para reconocer los signos. Cuando finalmente Valeria accedió a recibirlo, lo que vio lo perturbó profundamente. La muchacha estaba sentada junto a la ventana, todavía vestida de negro, pero ahora sin el velo. Su rostro había cambiado. No era solo la delgadez, aunque ciertamente había adelgazado hasta convertirse casi en una sombra. Era la expresión. Los ojos que antes brillaban con vivacidad ahora estaban apagados, como lagos congelados. La piel tenía un tono cerúleo, como si nunca viera el sol. Y había en sus facciones una tristeza tan profunda, tan absoluta, que parecía haber envejecido décadas en solo 3 años. ¿Qué te atormenta, hija mía?, preguntó el padre Ezequiel con voz gentil. Valeria lo miró durante largo rato antes de responder. Cuando lo hizo, su voz era monótona, sin inflexión. Amé a alguien que no debía amar, y ahora él no me deja ir. ¿Dónde está ese hombre?
Muerto, respondió Valeria. Pero eso no importa. Los muertos pueden amar con más fiereza que los vivos, padre, porque no tienen nada más que hacer en la eternidad, sino recordar. El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Me estás diciendo que está siendo atormentada por un espíritu. Valeria sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. No es tormento cuando es amor. O al menos, así me decía él. El amor verdadero no conoce límites, no respeta fronteras, ni siquiera la muerte. Esas eran sus palabras. Durante las semanas siguientes, el padre Ezequiel intentó comprender la situación. Investigó, preguntó con discreción y finalmente reconstruyó la historia. En la Ciudad de México, Valeria había conocido a un joven artista llamado Damián Cortázar. Era un hombre de belleza casi sobrenatural, talentoso, intenso, que pintaba retratos que parecían capturar no solo el rostro sino el alma de sus modelos. Damián se había obsesionado con Valeria desde el momento en que la vio. Le rogó que posara para él. Prometió inmortalizarla en un retrato que sería su obra maestra. Valeria, halagada, ingenua, accedió. Las sesiones comenzaron con normalidad, pero pronto Damián comenzó a pedir más tiempo, más poses, más sesiones. Hablaba del retrato como si fuera un ritual sagrado. Decía que estaba capturando su esencia, que cada pincelada era un acto de devoción. Se enamoraron, o al menos Valeria creyó que era amor. Damián era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No hablaba de negocios o propiedades. Hablaba de belleza eterna, de cómo el arte vencía a la muerte, de cómo a través de la pintura podría preservarla para siempre. Prometió que cuando terminara el retrato, se casarían. El cuadro sería su regalo de bodas, la prueba de su amor eterno. Pero algo cambió cuando el retrato estuvo cerca de completarse. Damián comenzó a comportarse de manera extraña. Dejó de comer, de dormir. Pasaba días enteros frente al lienzo, retocando detalles invisibles, obsesionándose con cada sombra, cada destello de luz en los ojos pintados de Valeria. Decía que el cuadro no estaba bien, que todavía no había capturado lo esencial, que necesitaba más, siempre más. Una noche, Valeria llegó al estudio sin avisar y encontró a Damián frente al retrato, pero no estaba pintando. Estaba hablándole al cuadro. Le hablaba a ella, a la Valeria pintada, con una ternura y una necesidad que le heló la sangre. Eres perfecta, le decía a la imagen. Aquí eres eterna. Nunca envejecerás, nunca me dejarás, nunca cambiarás. La Valeria real puede irse, puede dejar de amarme, puede morir, pero tú serás mía para siempre. Valeria retrocedió horrorizada. Comprendió entonces que Damián no la amaba a ella. Amaba la idea de ella, la versión que había creado en el lienzo. Intentó romper el compromiso. Damián suplicó, amenazó, prometió cambiar. Cuando vio que ella estaba decidida, cuando comprendió que la estaba perdiendo, hizo algo que nadie había anticipado. Se encerró en su estudio con el retrato y se abrió las venas frente a él. Usó su propia sangre para firmar el cuadro. Escribió en la parte inferior, con caligrafía temblorosa pero legible. Para Valeria, la única, la eterna. Tuyo en muerte como lo fui en vida. Damián. Cuando encontraron su cuerpo, 3 días después, estaba sentado frente al retrato, la mano extendida como si intentara tocar el lienzo. Y el cuadro, el retrato de Valeria, parecía haberle cambiado. Quienes lo vieron juraron que los ojos pintados ya no miraban al espectador con la serenidad original. Ahora había en ellos algo de tristeza, de horror, como si la Valeria del cuadro supiera lo que había sucedido. La familia de Damián, escandalizados, querían destruir el cuadro, pero Valeria, en un acto que nadie comprendió, lo reclamó. Dijo que era suyo por derecho. Lo metió en una caja de madera y se lo llevó cuando regresó a Guanajuato. Y desde entonces, no había vuelto a estar bien. El padre Ezequiel, armado con esta información, intentó convencer a Valeria de que destruyera el retrato. Es una atadura no natural, le dijo. Mientras ese cuadro exista, la obsesión de ese hombre te mantendrá prisionera. Pero Valeria negó con la cabeza. No puedo. Si lo destruyo, lo traicionaría. Él murió por mí. Murió creyendo que su amor era eterno. ¿Cómo puedo negar eso? Él no murió por amor, respondió el sacerdote con firmeza. Murió por orgullo, por la incapacidad de aceptar que no podía poseerte. El amor verdadero, hija mía, libera, no encadena. Pero Valeria estaba más allá de la razón. Pasaban los meses y su estado empeoraba.
Ahora los sirvientes reportaban que se la escuchaba llorar en las noches, y que a veces gritaba como si alguien la estuviera lastimando. Doña Carlota encontró marcas en los brazos de su hija, rasguños que Valeria no podía explicar. «Me los hago yo misma», decía. «En sueños. No es nada». Don Sebastián, desesperado, contrató a un médico de la capital que diagnosticó melancolía severa y recomendó reposo. Pero el padre Ezequiel sabía que esto iba más allá de la medicina. Una noche, sin pedir permiso, entró a la habitación de Valeria cuando ella dormía. Encontró la caja de madera, la abrió y vio el retrato. Lo que vio lo dejó sin aliento. El cuadro era hermoso con una belleza perturbadora. Valeria aparecía vestida de blanco, sentada junto a una ventana, la luz iluminando su rostro con una dulzura casi celestial. Pero había algo en la técnica, en la forma en que Damián había aplicado la pintura, que hacía parecer que la figura respiraba. Los ojos seguían al espectador. Y en la firma, la sangre seca de Damián todavía era visible, marrón oscura contra el lienzo. El sacerdote comprendió que tenía que actuar. Con la ayuda de don Sebastián, sacaron el cuadro de la casa mientras Valeria dormía. Lo llevaron a la iglesia. Allí, con oraciones y agua bendita, lo quemaron en el atrio. El fuego tardó extrañamente en consumir el lienzo. Las llamas parecían retroceder, como si algo resistiera. Pero finalmente, el cuadro se convirtió en cenizas. Esa misma noche, Valeria despertó gritando. Gritó durante horas, hasta que su voz se quebró. Luego lloró. Lloró como no había llorado en 3 años. Y cuando amaneció, estaba exhausta pero en paz. Se fue, le dijo a su madre. Finalmente se fue. Valeria nunca se recuperó completamente. El daño había sido demasiado profundo, pero vivió el resto de sus días en quietud, dedicada a ayudar a otras mujeres que sufrían por amores obsesivos. Y cuando murió, años después, pidió ser enterrada sin retrato, sin imagen alguna. «Que nadie me capture», fueron sus últimas palabras. «Que nadie me posea, ni siquiera en muerte». Y todavía hoy, en Guanajuato, cuando alguien ama con obsesión, con la necesidad de poseer y controlar, los viejos recuerdan. «Cuidado», dicen, «eso no es amor. Es lo que sintió el pintor. Y ese amor no es humano.